¿Qué pasaría si te dijera que todo lo que crees saber sobre la autoestima es una mentira? ¿Alguna vez te has sentido paralizado por lo que los demás piensen de ti? ¿Has cancelado planes por miedo a no encajar? ¿O has sentido que tu voz interior es tu peor enemiga, saboteando cada oportunidad y cada decisión? ¿O te has preguntado qué es la autoestima? Para la mayoría, es simplemente sentirse bien con uno mismo. Nos han dicho que la solución es repetir afirmaciones, mirar el espejo y decir soy suficiente. Ahora no digo que esto sea malo, puede ayudar a calmar la ansiedad en el momento. Pero, ¿y si te dijera que esa es la definición más superficial y frágil de todas? Es como poner una curita en una fractura, no sana la raíz. En el fondo, toda baja autoestima se esconde detrás de una herida profunda, una creencia que se esconde en el inconsciente. No soy suficiente. Y es justamente en esas profundidades de tu psique, donde las afirmaciones positivas vacías no pueden llegar, que se forja la verdadera autoestima, a prueba de fracasos y críticas. Hoy no vamos a hablar de lo que te dicen los coaches de Instagram. Hoy vamos a desenterrar los secretos de uno de los psicólogos más fascinantes de la historia, Carl Jung. Y vamos a ver por qué para él la baja autoestima no es un problema, sino un síntoma de una desconexión profunda. Pero antes de continuar, si esto está resonando contigo, dale like y comparte para que YouTube le muestre este video a más personas. Antes de hablar de las soluciones, tenemos que ir a la raíz del problema. ¿De dónde viene esta creencia de no soy suficiente? Para muchos nace en el primer lugar donde deberíamos haber sentido seguridad, la familia. En una familia disfuncional o tóxica, esta creencia se implanta de múltiples formas. Crítica constante. Un padre que nunca está satisfecho con tus logros, sin importar lo que hagas. Condicionalidad. El amor y la aprobación no son incondicionales. Dependen de que te comportes de una manera específica o que logres lo que ellos esperan. Invalidación emocional. Te enseñan que tus sentimientos, tristeza, miedo, enojo no son válidos. Te dicen no tienes por qué sentirte así o deja de llorar. Estos mensajes se interiorizan. El niño, que no tiene la capacidad de cuestionar, asume que el problema no está en el ambiente, sino en él mismo. Concluye que la razón por la que no es amado o validado es porque no es suficiente. Y así, para sobrevivir en ese entorno, construye una máscara, una personalidad o persona, como diría Jung, diseñada para cumplir con esas expectativas y recibir amor. Esta máscara, sin embargo, tiene un precio muy alto. El sentido de valor del niño deja de venir de dentro y pasa a depender por completo de fuentes externas. Su bienestar ya no se mide por cómo se siente, sino por la aprobación de sus padres, las buenas notas, el elogio del profesor o la aceptación de sus compañeros. Se convierte en un experto en detectar lo que los demás quieren ver, porque su supervivencia emocional depende de ello. La necesidad de aprobación no es un capricho. Es el cable de alimentación de una máscara que oculta una herida de inferioridad. Al mismo tiempo, todo lo que fue invalidado o criticado, su tristeza, su enojo, su miedo no desaparece. Es reprimido y empujado a la oscuridad formando lo que Jung llamó la sombra. Y esa creencia de no soy suficiente se convierte en el cimiento de todo. Piensa en esta situación. Tienes éxito, consigues ese trabajo soñado, ese ascenso, la admiración de tus amigos. Todos te dicen que eres brillante, pero en tu interior hay una voz que te susurra, soy un fraude. ¿Crees que es solo cuestión de tiempo para que los demás se den cuenta de que no eres tan inteligente o capaz como aparentas? Temes cada nueva responsabilidad porque sientes que no estás a la altura. Eso que llamamos síndrome del impostor. Un concepto que, si bien no es original de Jung, describe perfectamente su teoría. Es la manifestación perfecta de la baja autoestima. Es la creencia de no soy suficiente que ha crecido tanto que incluso frente a la evidencia del éxito, la rechaza. Tu inconsciente te dice que tu éxito es una ilusión, una máscara que en cualquier momento se caerá. Ahora piensa en este otro escenario, que lamentablemente es muy común. Imagina una mujer que está en una reunión social, y allí ve a otras mujeres. Inmediatamente su mente empieza a compararse, ella es más guapa, su carrera parece más impresionante.
¿Por qué ella siempre tiene tanto éxito con los hombres? ¿Por qué no soy como ella? Esta comparación constante es un síntoma de una baja autoestima profunda. No se trata de admiración, sino de una crítica constante hacia ella misma, que utiliza a las otras mujeres como un espejo de sus propias carencias. En el fondo, cada vez que ella se compara y se siente inferior, está reafirmando esa creencia inconsciente de que no es suficiente y que las demás sí lo son. Está proyectando su propia suficiencia en las otras, mientras devalúa la suya. Para Jung, la baja autoestima no es solo un sentimiento. Es el resultado de un desequilibrio en tu psique. Estas creencias implantadas en la infancia no se quedan en la superficie. Se hunden en lo más profundo de nuestra psique, en el inconsciente. Y es ahí, en ese territorio oculto de la psique, donde conceptos junguianos como la persona y la sombra nos dan las claves para entender cómo operan estas creencias, y lo más importante, cómo sanarlas. Y todo empieza con tu persona. Imagina que cada mañana te pones una máscara antes de salir a la calle. Es la versión de ti que se adapta al trabajo, a tu familia, a tus amigos. Jung llamó a esto la persona. Es necesaria, es funcional. El problema surge cuando te olvidas de que es una máscara y crees que tú eres esa máscara. Te identificas exclusivamente con tu trabajo, con tus logros, con tu rol de amigo divertido o el que siempre lo hace bien. Tu valor depende de la validación externa. Si esa máscara se rompe, si te despiden, si fracasas en un proyecto, si te critican, tu sentido de valor se desmorona por completo. Pero hay una segunda pieza en este rompecabezas, la sombra. La sombra es todo lo que niegas de ti mismo, la envidia, el egoísmo, la vulnerabilidad, la inseguridad, la ira. En lugar de integrarla, la reprimimos y la proyectamos en los demás. ¿Te irritan los arrogantes? ¿Sientes que los demás son unos incompetentes? Para Jung, esa es tu sombra proyectada. Y aquí viene lo importante, también la proyectas sobre ti mismo. Esa voz interior que te dice que no eres suficiente, que te critica, que te sabotea, no es más que tu sombra. Es un crítico interno que repite los aspectos de ti que no quieres ver. Y es justamente en este juego entre la persona y la sombra, donde florece el complejo de inferioridad. Un complejo de inferioridad es una herida profunda en el inconsciente que te convence de que eres defectuoso o careces de algo esencial. No es solo sentirse inferior, es una fuerza autónoma que distorsiona toda tu realidad. Este complejo de inferioridad es tan poderoso que te impulsa a compensarlo de forma exagerada. O bien buscas la perfección y la validación externa sin cesar, intentando probarle al mundo y a ti mismo que sí eres suficiente, o te paralizas por el miedo al fracaso, reafirmando inconscientemente esa creencia de que, en efecto, no puedes lograr nada. Este afán por la perfección es lo que Jung llamaba la inflación del ego. El ego, que es el centro de tu conciencia, se identifica tanto con tu máscara social, la persona que se infla, creyendo que eres exclusivamente tus logros, tu estatus o tu rol perfecto. Pero esta autoestima no es real, es una compensación frágil, como un castillo de naipes. Cuanto más inflado está el ego, más vulnerable se vuelve, porque niega la realidad de la sombra y del complejo de inferioridad que acechan bajo la superficie. Así que ahí lo tienes. Tu autoestima es frágil porque depende de una máscara. Está siendo constantemente atacada por tu sombra, tu crítico interno, y en el fondo, alimentada por un complejo de inferioridad. Pero la solución no es solamente pensar positivo. La verdadera autoestima es ser completo, no perfecto. Para Jung, esto solo se logra conectando con el centro de tu psique, con tu sí mismo. El sí mismo es el arquetipo central de la totalidad, es la esencia, el centro de tu psique, que contiene todo lo que eres, tu potencial, tu propósito, tus luces y tus sombras. La baja autoestima es, en esencia, la desconexión con este centro. Es como un árbol que ha perdido el contacto con sus raíces. Se siente vacío, sin dirección y sin un valor intrínseco. El camino para conectar con tu sí mismo es el proceso de individuación. No es un destino, es un viaje de por vida. Es el camino para volverte consciente de todas las partes de ti mismo,
aceptarlas e integrarlas. Entonces, ¿cómo empezamos este viaje? Aquí tienes un mapa junguiano en 3 pasos para construir una autoestima que no se desmorone. Autoobservación sin juicio. Comienza a notar tus pensamientos autocríticos sin pelear con ellos. Si te dices soy un fraude, solo obsérvalo como si fuera una nube pasajera. La clave no es creerlo, es notarlo. Diario de sueños. Ten una libreta al lado de tu cama. Anota cualquier sueño que recuerdes, por más extraño que sea. Los sueños son la forma en que tu inconsciente te habla. ¿Cómo interpretarlos? No busques un diccionario de símbolos. Pregúntate, ¿qué sentimiento me generó este sueño? ¿Qué persona o situación de mi vida real me recuerda? ¿Qué parte de mí podría representar ese personaje o lugar? Por ejemplo, si sueñas que te comparas constantemente con otros y siempre sales perdiendo, otros son más altos, más exitosos, tu inconsciente no está exagerando. Te está mostrando la proyección viva de tu complejo de inferioridad. Estás viendo en esos otros todo lo que tu sombra te dice que te falta a ti. O si sueñas que llegas tarde a un examen importante, o que estás en público completamente desnudo, no se trata solo de ansiedad. Es tu inconsciente reflejando esa profunda creencia de que no estás preparado, de que eres inadecuado o de que serás descubierto como un fraude. Te está mostrando la cara de tu propia sombra, el miedo a la exposición y a no ser suficiente. ¿Alguna vez has notado que, ante un halago o un logro, tu primera reacción es restarle importancia o pensar si supieran la verdad sobre mí? Esa voz que niega tu valor real tiene un origen y una intención oculta. Para descubrirla, podemos usar una de las técnicas más poderosas de Jung, la imaginación activa. No se trata de luchar contra esa voz, sino de entenderla. Cierra los ojos y visualiza a ese crítico interno. Dale una forma, un rostro. Ahora, hazle 2 preguntas clave. Pregúntale, ¿qué quieres de mí? Esta pregunta revela su intención oculta. ¿Quiere protegerte, evitarte el dolor, mantenerte en una zona de confort? Descubrirás que, en su forma torcida, cree que te está ayudando. Luego pregúntale, ¿qué representas? Esta pregunta investiga su origen. ¿Eres la voz de mi padre criticando mis notas? ¿Eres mi miedo de tercer grado a que se rían de mí? ¿Eres una creencia de mi infancia? Esto personifica el complejo y te permite ver que no es tú, sino algo que te pasa. Las respuestas te sorprenderán y te darán la clave para desactivar su poder, porque no puedes transformar lo que no entiendes. Identifica tus proyecciones. Cada vez que sientas una reacción intensa de aversión o irritación hacia alguien, detente. Pregúntate, ¿qué hay de eso que tanto me molesta, que me recuerda a mí mismo? La verdad es que esa irritación intensa no es sobre la otra persona. Es un reflejo de algo que no puedes aceptar en ti. Al ver tus propios defectos en el otro, tu inconsciente te recuerda la herida de no soy suficiente. Identificar la proyección es el primer paso para dejar de culpar a los demás y empezar a integrar tu propia sombra. Acepta sin actuar. Reconoce que tienes celos, envidia, ira, egoísmo. No te juzgues por ello. Aceptar no significa que debas actuar de forma negativa. Significa que reconoces estas emociones como parte de tu humanidad. Al aceptarlas, dejas de proyectarlas y tu crítico interno pierde su principal munición. Al conectar con tu sí mismo, empiezas a entender los patrones arquetípicos que guían tu vida y tu verdadero propósito. Una de las herramientas prácticas más poderosas para visualizar y fomentar esta integración es la creación de un mandala. Para Jung, el mandala no es solo un dibujo, es un puente hacia el inconsciente. Su forma circular representa el arquetipo de la totalidad. Al crear un mandala, estás ayudando a tu psique a reordenarse. Es como una brújula interior que te ayuda a encontrar un centro de calma y a reunir todas las partes de tu ser, tus pensamientos, tus emociones, tus luces y tus sombras. Para crear una imagen de tu yo completo, no tienes que ser un artista. Simplemente dibuja, pinta o garabatea un círculo con patrones. La clave no está en el dibujo terminado,
sino en tu experiencia al crearlo. ¿Cómo identificas el caos? Si te sientes ansioso, frustrado o tus trazos son descontrolados, desordenados o vacíos, es un reflejo de que tu psique está fragmentada, buscando su centro. El caos en el mandala es normal cuando empezamos. ¿Cómo identificas la integración? Si durante o al final sientes calma, concentración o una sensación de alivio y ves que emergen patrones, símbolos personales o una estructura dentro del círculo, aunque sea simple, estás presenciando el poder de reordenamiento de la psique. No es que el dibujo sea perfecto, es que el proceso te llevó a un estado de mayor coherencia interna. Pero ¿cómo se relaciona esto con tu autoestima? Directamente. Tu autoestima baja es el resultado de una psique fragmentada, sin centro. Crear un mandala es el antídoto práctico. Si tu mandala sale caótico o vacío, no te critiques. Acabas de hacer visible tu herida. Has externalizado tu caos interno para poder observarlo con compasión sin que te controle. Ese es el primer paso para sanarlo. Ahora la clave junguiana no es solo pintar de forma pasiva, es hacerlo con una intención consciente. Antes de empezar, no te digas, voy a dibujar algo bonito. En su lugar, hazte una de estas preguntas poderosas que le dan una dirección de sanación a tu inconsciente. ¿Cómo se siente mi paz interior en este momento? ¿Qué forma tiene mi valor cuando no tengo que demostrarlo? ¿De qué color es la aceptación que me debo a mí mismo? No forces una respuesta mental. Deja que tu mano responda pintando o garabateando. La pregunta actúa como un imán que atrae símbolos de tu inconsciente relacionados con ese estado deseado. A veces la respuesta será el caos, y está bien, porque es honesta. Otras veces surgirá un color, una forma simple o un patrón que te traerá una calma inmediata. Este acto de preguntar y crear es, en sí mismo, un acto de autoafirmación. Le estás diciendo a tu psique, me importo lo suficiente como para buscarme y escucharme. Y eso es el núcleo de la autoestima de acero. La autoestima de acero no es sentirse perfecto, es sentirse completo. Y el mandala, por su forma circular, es el arquetipo de la totalidad. Cada vez que dibujas uno, le estás recordando a tu inconsciente que el objetivo no es la perfección, sino la completitud. Imagina que tu autoestima es un sistema solar. La baja autoestima es un sistema caótico, con planetas tus partes chocando y sin un centro, el Sol. La autoestima de acero es un sistema solar con un Sol brillante en el centro, el self alrededor del cual orbitan todos los planetas en armonía, la persona, la sombra, etc. Crear un mandala es dibujar ese sistema solar interno y recordarle a tu psique cuál es su centro gravitacional. La intención no es crear una obra de arte, sino observar el estado de tu mente a través del símbolo. Repite este proceso. Con el tiempo, verás cómo tus mandalas cambian de caóticos a más organizados, reflejando tu propio camino de integración. Pero más allá de cualquier técnica, el núcleo de todo es esto: practicar la reflexión profunda. Dedica tiempo a estar a solas contigo mismo. Medita, sal a caminar a la naturaleza o escribe en tu diario. Estas actividades son el campo de cultivo donde los 3 pasos, observarte, integrar tu sombra y conectar con tu centro, florecen. Silencian el ruido de la persona, el ego y la sombra, permitiendo que emerja la voz más profunda del sí mismo, tu verdadera brújula interior para una autoestima de acero. La autoestima de acero no es la ausencia de inseguridad, es la resiliencia que nace de saber que tu valor no depende de lo que el mundo piense de ti, sino de la fidelidad a tu propio camino, a tu propia esencia. Ahora la pregunta es, ¿qué parte de ti has negado por miedo? El viaje hacia la verdadera autoestima comienza cuando te atreves a mirarlo. Y si este video te resonó, en el próximo profundizaremos en el concepto de merecimiento y cómo tu inconsciente te sabotea para no recibir lo que realmente deseas. Suscríbete a nuestro canal, cada video es una llave para liberar tu grandeza y ayudarte a integrar partes de tu ser.